Hola, muy buenas noches. Una vez más doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar reunidos estudiando la palabra, estudiando el mensaje de parte de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Han sido capítulos sumamente interesantes, sumamente desafiantes. Es más, creo y podemos estar convencidos que todo el segundo libro de Samuel, que versa sobre la vida del rey David, va a tener enseñanzas muy fuertes para cada uno de nosotros. Como siempre hemos aclarado a través de todo estudio bíblico, no se trata de que de manera automática pensemos tal o cual pasaje se aplica para mí, tal o cual pasaje se aplica para tal cual persona, o por qué no esa persona que necesita escuchar eso está aquí para escucharlo o lo está viendo. No, el estudio bíblico tiene el propósito de enriquecer nuestro conocimiento. Tiene el propósito de alimentarnos espiritualmente para poder avanzar, para poder crecer. Y por supuesto que podemos aprender mucho de la vida de un personaje como David. Podemos aprender mucho de las personas con las que él se rodeó, de las personas con las que él buscaba amistades, de las personas que se acercaban a él por algún interés, por alguna circunstancia en particular. De todo eso podemos aprender. Pero también de aspectos con personas que actuaron de una manera negativa, de una manera desventajosa, procurando siempre sacar un provecho, como veremos en algunos personajes en los capítulos que hoy estudiaremos en esta noche. Así que, amado hermano y hermana, te invito a ponerte cómodo para estudiar tu libreta de apuntes, tu Biblia, que es lo más importante que podemos tener nosotros, y por supuesto dispongámonos a pasar este tiempo aprendiendo juntos con nuestro Dios. Te invito a inclinar tu rostro, busquemos la dirección del Señor en este mensaje. Bendito Dios y Padre Celestial, agradecidos estamos contigo por el gran amor que tú nos tienes. Queremos rogarte, bendito Dios y Padre Celestial, que seas en la vida de tu iglesia, en la vida de la casa del alfarero, de todos y cada uno de mis amados hermanos y hermanas que hoy nos están acompañando en esta transmisión, de quienes nos ven en Facebook, de quienes nos ven en las repeticiones, de quienes ven este mensaje a través de la acción de que alguien cercano a ellos les ha compartido. Te pedimos que nos ilumines, que nos des sabiduría para comprender tu palabra, para adentrarnos en lo que tú quieres decirnos y ver qué enseñanzas podemos retomar en esta noche. Nos ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, te voy a invitar, abre tu Biblia, por favor, en el capítulo 16. Sí, capítulo 16 del segundo libro de Samuel. Ya vamos avanzados. Una de las ventajas que ha tenido este libro es que por la misma historia y por la misma conexión entre uno y otro podemos ir avanzando de dos capítulos en dos capítulos. Hay momentos en los que solamente veremos uno. Eso es normal, es natural, va a depender del avance que podamos ir teniendo y del tiempo que nos detengamos a analizar lo que el Señor está diciendo. ¿Qué pasó en los capítulos anteriores? Particularmente en el 14 vemos como Joab, este general del ejército de Israel, convence, manipula, presiona a David para que éste haga lo que él quiere. ¿Qué estaba pretendiendo Joab? El regreso de Absalón. ¿Qué estaba pretendiendo Joab? Forzar a David a tomar una decisión que no había tomado ya pasados 3 años. 3 años en los que Absalón huyó porque mató a su hermano Amnón, quien a su vez había abusado de su hermana Tamar. Y todo esto en medio de una trama casi telenovelesca. Encontramos cómo el pecado va mordiendo, va carcomiendo, va destruyendo la vida y el corazón de quien cohabita con él. Absalón tenía razones de estar enojado, por supuesto. David tenía razón para estar confundido, estar molesto, estar entre la espada y la pared. Inevitablemente no perdamos de vista que estamos hablando de 2 de sus hijos y de una hija que también está siendo afectada por este tipo de circunstancias. Todo viene de una acción negativa que hace David. Ya la historia la conocemos con Betsabé, Urías, Joab mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Joab presiona y regresa, pero el rey dice: yo no lo quiero ver, entiéndelo, me forzaste, está bien, acepté su regreso, pero no quiero verlo.
Pasa y ha sucedido en las historias bíblicas esto de manera común. Pero, después de forzar una vez más bajo un chantaje espiritual, Absalón a Joab, en el que le dice que realmente si él ha hecho algo malo, que el rey lo mate, que el rey le quite la vida. Evidentemente a Absalón se le había olvidado que él había matado a uno de sus hermanos en venganza, en rencor. La ley judía, la ley hebraica tenía ciertas normas, no iba a pasar por inocente esa afrenta. Sin embargo, Absalón se apega a lo que él cree y maquina un plan que va a culminar no solamente en la muerte de su hermano, sino en la destrucción de él mismo. Capítulo 15, para ya adentrarnos en la historia y en los datos que hoy vamos a estar analizando dentro de nuestro estudio bíblico. Capítulo 15, ¿qué sucede? Una de las cuestiones más inverosímiles para su servidor de poder presenciar o visualizar en un templo cristiano, en una iglesia. Y si bien el capítulo 15 del segundo libro de Samuel no habla de ninguna iglesia, ni de ningún templo, ni de mucho menos pastores, hermanos, congregantes, ancianos, diáconos, ministros, directivos de sociedades, sí está hablando de acciones peculiares en los que de pronto resulta complejo poder separar la política y el modus operandi de la gente externa a la fe y meterla e involucrarnos y actuar con ella dentro desde la perspectiva cristiana, por supuesto, agregándole los versículos bíblicos que puedan justificar nuestro comportamiento, nuestra postura o nuestras acciones. ¿Por qué razón? Porque una vez más Absalón toma el nombre de Dios en vano, engaña a su propio padre, se empieza a crear un ambiente hostil, un golpe de estado. Hoy en día diríamos, de acuerdo a nuestras normas gubernamentales del siglo XXI. Y todos los días, por un periodo prolongado, Absalón se paraba todos los días a las orillas de la puerta a la entrada a Jerusalén, a donde estaba el palacio del rey David, donde él solía juzgar casos importantes. Y lo que hacía Absalón era manipular el corazón de las personas y les dice: tu causa es justa, pero ¿qué quieres? El rey tiene preferidos, no tienes quien te escuche. Si yo estuviera ahí, haría un muchísimo mejor papel. No sé cuántas veces hemos tenido esa idea en el contexto moderno en el que nos vivimos. Si yo estaría en él, lo haría de mejor manera. Si yo me toca pintar, lo pintaría de mejor manera. Si yo estuviera como anciano, tomaría mejores decisiones. Si otro pastor fuera, probablemente las cosas fueran diferentes. O si hubieran escogido el pastor que a mí me gustaba, las cosas serían distintas. Eso pasa. Eso es real y es lo que hacía Absalón. Y dice que durante un tiempo él estuvo robándose el corazón. ¿Cómo te puede robar el corazón de un pueblo? No podemos llamar gracia, hermanos, a lo que obtenemos con mentiras. Joab obtuvo con mentiras el favor de David para que Absalón regresara. Absalón recibe de David el perdón con mentiras y aún más va a urdir, después de haberse ganado el corazón del pueblo, va a urdir otra mentira y le va a decir a su papá: ¿sabes qué? Voy a ir a tal lugar y me voy a ofrecer un voto que le prometí a Dios. Nunca prometió nada. David cree en su palabra. Y aquí es donde voy a dejar una pregunta que vale la pena que reflexionemos en ella. Si gustas dejarnos tus comentarios aquí abajito, puedes hacerlo. Si quieres responder en público, mandarme, como dicen hoy en día, un inbox o un WhatsApp personal con tu respuesta. Quiero que pienses en esto. ¿Debemos nosotros ser personas crédulas que creen el discurso de una persona en primera instancia antes de pensar si lo hace en buena o mala intención? ¿Tú qué opinas? Bueno, eso tenlo en mente, porque Absalón también, dentro de todo, se inclinaba, abrazaba, los besaba, les decía: yo te amo, yo estoy contigo, te llevo en mi corazón, eres lo máximo, y si yo fuera el rey las cosas serían distintas. Cuando llega a este lugar, empieza todo el mundo a alborotarse
Porque Absalón consigue que 200 personas le acompañen a este lugar, a Hebrón, sin saber qué pasaba. Pero toda la gente alrededor de ellos, en el paso de Absalón hacia el lugar a donde iba, hacia Hebrón, al ver a gente importante caminando con Absalón, al ver a un sacerdote caminando con él, al ver a un consejero caminando con él de la realeza, todo el mundo da por hecho que esa es la voluntad del rey. Por eso es que a veces he reflexionado, o debemos reflexionar, amados hermanos y hermanas, en el punto sobre el cuidado de nuestra presencia en determinadas circunstancias. Cuando tú estás en medio de un grupo de personas que están murmurando, tú estás validando esa murmuración. Si te toca ser oficial, si te toca ser ministro, si te toca ser diácono, anciano o pastor y estás en un lugar donde hay murmuración, donde hay chismes, donde hay malos comentarios, donde hay diferentes acciones negativas contra otro grupo, te tengo noticias, estás validando. Aunque tú no hables, aunque tú no compartas, aunque estés en contra, tu presencia ahí valida, porque tú eres un representante de él. Ahora, si esto pasó con ignorancia o desconocimiento tuyo, lo mejor que uno puede hacer es retirarse y no formar parte de él. Pero si no fue así, entonces sí hay un conflicto, entonces sí hay un problema y somos copartícipes de él. Eso es lo que implica tener acciones sin la prudencia de entender qué está pasando. Bueno, todo eso sucedió. Perdón por el preámbulo muy amplio, pero si te los perdiste, esto te va a resumir exactamente qué pasó y te va a explicar qué está sucediendo en estos momentos en donde analizaremos los primeros 4 versículos del capítulo 16. Dice el Señor en su palabra: cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba responde: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba: he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose: rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. ¿Qué tuvo que haber pasado? Si notamos ciertos detalles peculiares en la escena. Cuando David es nombrado rey, y se acuerda de la promesa que le había hecho a su amigo Jonatán, pregunta por un hijo o por alguien al que él pueda hacerle gracia a la familia de Jonatán y de Saúl. Se le menciona que es Mefiboset. Y para encontrar a Mefiboset llaman a Siba. Siba no va a acudir al rey, no va ante el nuevo rey, sino hasta que es llamado. Da los datos, etcétera, da órdenes David de que él tenía que cuidar la tierra, lo que ya nosotros sabemos. Pero en este caso, si tú notas, dice que cuando David había pasado un poco más allá de la cumbre de cierto monte, Siba, el criado de Mefiboset, iba para allá a recibirlo. No era difícil saber, o podemos entender, que las noticias le llegaron muy rápido a Siba y que él, en su afán, va y acude. ¿Qué está pasando? Obviamente Siba no tenía altas expectativas en que Absalón triunfara en lo que estaba haciendo. ¿Por qué razón? Porque Siba conocía cómo era David. Siba también entendió cómo era Absalón.
¿Por qué? Porque no era tan diferente a Saúl, de tal manera que Siba puede tener un conocimiento un poco más profundo de la situación y ¿sabes qué hace? Usa el contexto, usa las circunstancias en favor suyo. Así que viene ante el rey con ciertos principios, ciertos valores. Y de pronto sucede algo que llama la atención. Sin pensarlo más, así de pronto, a bote pronto, como decimos hoy en día nosotros, David le dice, ¿sabes qué? ¿Dónde está tu rey? ¿Dónde está tu Señor? Cuando le dice que se quedó porque aspiraba a ser rey, entendamos esta parte del diálogo también nosotros hoy en día. Siempre es importante, hace algunos días se nos compartió en una conferencia un tema muy importante sobre la comunicación asertiva. Sobre la comunicación asertiva, en ese momento era padres e hijos, pero creo que la podemos aplicar perfectamente hasta este punto. Y en la comunicación tenemos que aprender a escuchar y aprender a ver también todos los detalles a nuestro alrededor. Y en esta lectura, si nosotros entendemos que las personas con alguna situación diferente a un desarrollo normal, a un movimiento normal y tradicional, tenían pocas probabilidades de desarrollarse en la sociedad, mucho más podían tenerlo en la monarquía. Y una persona en estas condiciones usualmente no era un candidato a la línea monárquica en sucesión. Pero Siba le da ese argumento a David y le dice, él está esperando que le devuelvan el reino de su padre. Cuando Mefiboset lo único que se conformaba era con comer con el rey, que le devolvieran un poco la integridad. Bueno, en ese sentido, nos damos cuenta que David, sin pensarlo, le entrega todas las propiedades que le pertenecían a Mefiboset por el dicho de Siba. No sé si te pasó a ti, a mí me pasó en la preparación de este estudio que dije, ¿cómo puede ser David tan imprudente, precipitado, no razona, no entendió lo que estaba pasando, se dejó llevar por lo primero que escuchó? Pero quiero que ahora sí, valga la redundancia del término, escuches lo siguiente, versículos 6 y 7 de un capítulo que tú conoces, y te lo voy a decir al final. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Sí, Primera de Corintios capítulo 13, versículos 6 y 7. ¿No sería mejor, hermanos, de pronto, y esto es complicadísimo, porque en ese sentido siempre hay personas que abusan de otros y que en manejo de su astucia, creyéndose más inteligentes que el resto, pueden hacer y decir cosas con las cuales dañar a otros? Pero de pronto ¿no sería mejor que siempre creyéramos lo mejor de los demás, aunque eso nos llevara a equivocarnos, que creer lo peor siempre de otros, y en ocasiones también, por supuesto, estar equivocados? Resulta de pronto agotador estar siempre preocupado por lo que dicen, por lo que hacen, por lo que muestran los demás en cualquier ámbito de nuestra vida. David está agobiado, David viene con una carga, su propio hijo ha dado un golpe de estado, su propio hijo está armando toda una revuelta para destruirle, tenía que destruir a David,
Eso era inevitable, eso David lo sabía. El pueblo estaba cansado, estaba hambriento, no habían tenido tiempo de prepararse y encima se aparece un oportunista como Siba a traerle todo este tipo de cargas a David encima, tocante a su situación y su relación con Mefiboset. Pero ahora, eso es solamente un punto. La situación se va a resolver más adelante, no se quedan las cosas así, viene algo más. Te pido que ahora me acompañes de los versículos 5 al 14 del capítulo 16. Recuerda, estamos en segundo libro de Samuel. Si te acabas de unir a nosotros, bienvenido. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, y vamos a dar lectura del versículo 5 hasta el 14. La palabra del Señor dice: y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Imagínatelo gritando. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron. Ay. Esta parte del capítulo 16 resulta todavía un poquito más compleja. Ya dimos paso a Siba, una persona que solo buscó quedar bien con el rey, de traerle los chismes del momento, de traerle quién estaba en su contra, para quedar bien. Del otro lado aparece este personaje llamado Simei, hijo de Gera, de la familia de Saúl. Y lo que va a hacer Simei tiene cierta nota, cierto tinte de picardía, de dolor, de odio, de rencor, de frustración. Todo ello en un solo conjunto, porque empieza a maldecir a David. Hoy en día puede que no le demos tanto peso a eso y probablemente lleguemos a pensar que la maldición es solamente decir una mala palabra, una palabra altisonante, una grosería, desearle el mal a alguien. No, la maldición tenía que ver particularmente con el deseo de la destrucción de esa persona. Simei estaba totalmente dolido. No había superado la muerte de su señor Saúl, no había superado la oportunidad
de estar todavía como parte de la familia real en el palacio, en los palacios, y gozar de cierta comodidad. Pero lo que va a hacer Simei es maldecir a David en el nombre de Jehová. De hecho, se menciona hasta este punto. Hasta el versículo 14 se menciona 5 veces el nombre de Jehová. ¿Qué va a pasar con todo esto y de qué podemos aprender según lo que aparece en el versículo número 10? Cuando otro personaje, de los que estoy seguro casi siempre nos hemos rodeado en algún momento, Abisai, un creyente, una persona que estaba cerca de David en todo tiempo, y que le dice: Señor, ¿quién es este para que te maldiga? Dame permiso, voy y le corto la cabeza para que ya deje de maldecirte. Siempre hay alguien que nos va a estar diciendo en algún momento: tú no tienes que tolerar esto, no tienes que dejar que te traten así, no tienes que soportarlo, levántate, lucha por tus derechos, no dejes que te atropellen, no dejes que abusen de ti, porque lo que esa persona está haciendo es autoritario, porque lo que esa persona está haciendo no es de Dios y tienes el derecho a levantar la voz. ¿Cuántos hemos tenido esa vocecita a nuestro lado? ¿Cuántas veces incluso alguien cercano a nosotros, cuando alguien que está en el mismo grupo que nosotros nos invita o nos incita así, cuando ve que estamos molestos? Era injustificado. La actitud de Abisai no era injustificada. Estaban maldiciendo a lo que él consideraba su rey y de su corazón salió el defenderlo. ¿Quién es Abisai? Era hermano de Joab. Eran 3, recuerdas, uno de ellos muere en la batalla, Abner lo mata, después viene Joab y mata a Abner en venganza de la muerte de su hermano, pero queda Abisai, con quien Joab se llevaba muy bien, y tampoco era muy extraño en este punto que el arrebatamiento que era natural, que era propio de Abisai, hiciera eco en ese momento. Pero me llama la atención es, ¿qué hace David? ¿Cómo le respondemos a quienes nos ofenden? ¿Cómo respondemos nosotros como creyentes con quien ha abusado de nosotros en nuestra confianza? Con quien ha sido desleal, con quien ha sido deshonesto. Porque déjame te digo, la Escritura dice que siempre toda cosa sale a la luz, toda cosa saldrá y se mostrará la verdad de ello en nuestras vidas. Entonces, cuando alguien habla mal de ti, si tú no te enteras, en algún momento va a suceder. Cuando tú hablas mal de alguien, aunque nadie te escuche, en algún momento se sabrá que tú fuiste el que habló mal de esa persona, o que deseaste mal, o que hiciste algo para que las cosas salieran mal con esa persona, con lo que esta persona estaba intentando. ¿Qué podemos retomar de David y qué podemos aprender de él en estos momentos? Si nos damos cuenta, él, a diferencia de otro instante, de otro momento del encuentro incluso con Siba, él se voltea y le dice a Abisai: ¿qué tengo que ver yo con ustedes? No sé cuántos habríamos reaccionado. En primera instancia, David no se engancha. Y es interesante saber cómo es que él no toma partido en este pleito, cuando David viene con la cabeza caliente, viene con el enojo, viene con la frustración y viene a decir: a ver, espérense, si mi propio hijo me acecha para matarme, ¿por qué me voy a enojar si una persona extraña, dolorida? Porque todos sabemos de dónde viene Simei. ¿Por qué le voy a responder ásperamente? ¿Por qué voy a intentar algo contra él? Y llama la atención lo que aparece en el versículo número 12, y quiero que lo veas, subráyalo por favor. Ya tenía ratito que no te pedía que hicieras esto, hoy sí. Subraya el versículo número 12 y piensa en eso. ¿Cómo podemos responder nosotros a quienes nos ofenden? Usualmente nuestro temperamento, como latinos, mexicanos particularmente, y llevo un poco tiempo como para poder saber si como poblanos también, por supuesto, reaccionamos de manera inmediata a una ofensa. Trato de pensar en ejemplos que nos pueden ayudar a entender esto. Es como cuando de pronto alguien te insulta sin que te lo esperes y de inmediatamente la mecha se prendió. Porque a nadie le gusta que lo insulten. Porque a nadie le gusta que lo exhiban.
Y por supuesto, si tenemos el conocimiento, vamos a reaccionar y vamos a responder. Pero fíjate en el versículo 12 y quiero que pienses, centrémonos en ello y pensemos si esta es la forma en la que Dios respondería a todos y cada uno. Si nosotros responderíamos como Dios a todos y cada uno de los que nos rodean. El 12 dice: quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. ¿Qué le dijo realmente David a Siba? Déjalo que maldiga, déjalo que diga, no pasa absolutamente nada. Porque si eso está pasando, David lo dice con este entendimiento, si esto está pasando es muy probable porque Dios se lo está permitiendo. Y si Dios se lo está permitiendo, ¿por qué reaccionamos nosotros? Esto era una costumbre en David, una hermosa costumbre, una costumbre bíblica, una costumbre espiritualmente sana, porque si tú recuerdas, cuando tuvo en un par de ocasiones la oportunidad de matar a Saúl, no lo hizo porque dijo: es el ungido de Jehová, y hoy ese temor prácticamente no existe. Hoy si alguien nos desagrada, si sea un pastor, sea un anciano, sea un diácono, sea un oficial, le podemos faltar el respeto con la misma característica e integridad de decir: bueno, pues todos somos iguales, no hay diferencias, y se lo merece y se lo ha ganado. El Señor dijo: mía es la venganza, yo doy el pago. David dijo: yo no voy a extender mi mano contra el ungido. Y Saúl era un desastre. Y se mantuvo pegado a ello. Y en este punto y en este momento, en un contexto diferente, donde ahora David tiene la oportunidad de cobrar también venganza, él dice: déjenlo. Porque probablemente Dios lo mandó para maldecirme. ¿Qué estaba haciendo David? Tenía conciencia de lo que había pasado con él tiempo atrás con Betsabé y de cómo su hijo había muerto como sentencia de su acción. Ahora, quiero que pienses también en el Salmo 32. Sé que lo conoces, voy a referirte solamente a los primeros dos versículos. El Salmo 32 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Versículos 1 al 5 que ejemplifican lo que estaba sucediendo, lo que estaba sintiendo David en todos estos delitos. Sí, estoy seguro y vamos a coincidir, no estoy diciendo lo contrario. No escribe este salmo cuando Simei le va arrojando piedras, le va aventando piedras, le arrojó, aventó, es lo mismo. Cuando va esparciendo polvo, cuando va gritando, cuando va maldiciendo, sino llega a un lugar a donde más adelante se nos dice al final del versículo 14, David estaba cansado. El cansancio es natural y es normal muchas veces en la vida de las personas, amados hermanos. ¿Te cansas? Por supuesto que te cansas. Y no hablo del cansancio físico. David, como soldado, estaba acostumbrado a caminar distancias. El pueblo en ese tiempo estaba acostumbrado a caminar todo el tiempo. No había bicicletas, no había coches, no había transporte. Solamente los reyes tenían burros para transportarse algún animal de carga. Y una que otra familia por ahí en lo particular podría tener algún animal de carga para transportarse. Y si eran 5 personas, 6 personas, pues nada más que había 1 o 2 en el animalito y no más. Probablemente alguna carreta, pero eso era para los más ricos. ¿A qué voy con todo eso? Estaban acostumbrados a caminar. Pero llega un momento en el que hay cansancio en ellos, hay un cansancio espiritual, hay un cansancio mental, hay un cansancio emocional, y de ahí es más complejo estar alerta ante las situaciones. Una de las recomendaciones que me ha llamado mucho la atención en torno a todo esto que hemos estado reflexionando es
una advertencia o una recomendación para cuando vas manejando. Si estás cansado, no has dormido bien, no manejas, te puedes dormir al volante y termina en tragedia. Y si eso lo hacemos para salvaguardar nuestra vida, ¿cómo podemos hacer para salvaguardar momentos como este en donde de pronto, en el lugar donde te deberías sentir más cómodo, donde te deberías sentir protegido, donde te deberías sentir seguro, donde te deberías sentir en paz, no es eso? Imagínate de pronto qué tiene que pasar hoy en día en tu vida, en la vida de alguien, para que te sientas en paz en todo lugar, menos en la iglesia, menos en un templo, menos con gente cristiana o que se dice cristiana. ¿Cómo podemos superar eso? Y agrégale que de pronto van a aparecer personas, varios Sivas en tu vida, van a aparecer varios Abisáis en tu vida, van a aparecer varios Simei en tu vida, unos buscando sacar provecho de tu posición porque te conocen, porque eres su cuate y porque les puedes echar la mano, puedes protegerlos o puedes ayudarlos o puedes simplemente demostrar que son más importantes para ti que el resto. O personas que te van a impulsar a ser reactivo, que te van a impulsar a ser negativo, que te van a impulsar a ser vengativo y que en cierta manera no reflexiones en lo que está pasando, o aquellas personas que de pronto van a hacer acciones negativas en tu contra y que de pronto te prendes con eso, te molesta que te insulten, te molesta que te falten al respeto, que subestimen tu inteligencia, que te digan qué hacer, porque de pronto a todos nos molesta que nos digan qué hacer si somos adultos, pero no siempre hay una mala intención detrás de todo. No debería haber una mala intención detrás de todo. Dice la Escritura: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y David dice: déjelo, porque en algún momento Dios puede transformar esta maldición en bendición. Existen solo dos formas de responder a quienes te ofenden: con el mismo rencor, con el mismo enojo, con la misma inercia, o con paz, con silencio y con prudencia. ¿Qué tanto te cuesta dejar que el que está enfrente crea que te ganó la discusión? ¿Qué tanta energía podemos invertir como creyentes en discutir con gente que no va a entender? ¿Por qué tomo esto? Porque David estaba visualizando el enojo, el rencor, el dolor que había en Simei. Porque Simei no lo hace solamente cuando David va pasando. La Escritura nos dice que lo va acompañando en todo el recorrido del camino hasta donde él llega, a un punto donde Simei ya no avanza, pero fue una distancia donde iba lanzando piedras, aventando polvo, gritando, rasgándose las vestiduras. El hombre estaba sufriendo. ¿Culpa de David? No, pero estaba sufriendo. Y de pronto es como si hacemos nuestro el dolor o el enojo de otras personas. Es como cuando el señor A, para no decir nombres, está enojado con el señor B, pero el C es amigo del A y el C se enoja con el B porque el A está enojado con el A. Parece una fórmula aritmética extraña, pero es como cuando te enojas con alguien y tú ni tienes una relación o una razón para enojarte con esa persona. David no se engancha en estas circunstancias, sino de que David reflexiona con seriedad, con prudencia y atribuye todo a la voluntad de Dios. Fíjate que es curioso que en los últimos 3 capítulos, quería avanzar, me parece que no voy a llegar al capítulo 17, no hay ningún problema, lo podemos ver la próxima semana. Hoy tenía planeado el 16 y el 17, pero quiero que pensemos en esto. Vuelvo a ese punto. Cuando Joab envía a esta mujer astuta de Tecoa
manipular a David. Y después de que David le dice, está bien, ya no me digas, vete por él. ¿Qué hace Joab? Se inclina a tierra y da gracias y le dice, gracias Señor, porque ahora entiendo que he hallado gracia delante de tus ojos. ¿Por qué razón? Porque había recibido una respuesta favorable para él de David. En el pasaje que hoy tenemos, hace un momento, en el inicio de este capítulo 16, Siba, dirían de ahí, después de haber lanzado su veneno contra Mefiboset, una persona con una discapacidad de movilidad. Después de que David le regala todas las propiedades de Mefiboset, él dice, he hallado gracia delante de ti. Y recuerdas que hace 8 días te dije, y sigo con eso, el enorme deseo de poder profundizar un poco en un tema, en la gracia de nuestro Dios. No podemos, como creyentes, amados hermanos, y vale la pena reflexionar en el ejemplo de lo que hace Joab y de lo que hace Siba en su momento de decir que por el hecho de conseguir algo a base de mentiras, aún dentro de la fe, podamos llamarlo gracia. Es complejo, es difícil este concepto. Y Bonhoeffer, este teólogo alemán, el que me ha pegado mucho en esta lectura en estos tiempos, él diría, eso no es gracia, eso sería algo así como que una gracia barata si existiera eso. Porque nada que provenga del engaño, nada que provenga de la manipulación, nada que provenga del intervencionismo para conseguir algo, puede ser considerado gracia o puede ser considerado bendición. Imagina que de pronto llega alguien y te diga, pues si no corren a esa persona, me voy del templo. No sé si te ha pasado. A mí sí, más de las veces que quisiera haber escuchado en mi vida. O incluso la última que escuché hace algún tiempo. Pues si me disciplinan, me voy. Y de pronto volteas y dices, son varios. Mucha gente. Y finalmente cedes por no pelear, por no provocar un daño mayor. Y esa persona dice, gracias a Dios se hizo justicia. No nos confundamos. Lo que viene por coerción o cohecho, lo que viene por engaño, lo que viene por manipulación, por presión, no es gracia. Ni Joab ni Siba habían alcanzado gracia a los ojos de David. La historia los va a poner en su lugar, el Señor los va a poner en su lugar. Joab va a terminar muerto. Chispas, ya te adelanté el final de Joab. Siba va a terminar expulsado, exiliado, en un pleito mayor con Mefiboset, por haber hecho un uso abusivo y extensivo de lo que ellos creían la gracia de Dios. Y en medio de todo esto, puede resaltar importante ante nuestros ojos en estos momentos la imagen de un David soportando en paciencia, con paciencia y silenciosamente lo que estaba pasando. En Jerusalén, su hijo iba por él para matarlo. En el camino se detrás iba y empieza a hablarle de problemas de propiedades.
con mentiras. En el camino se encuentra a Simei maldiciéndole, complicándole, gritándole, y al lado suyo, uno de sus generales del ejército le dice: dame autorización y voy y lo mato. Es el mismo que le incitó a David a querer matar a Saúl cuando lo tuvo en un par de ocasiones en distintas cuevas. Y David, paciente y en silencio. Dos virtudes que son importantes resaltar en nuestra relación con Dios en este tiempo: la paciencia y el silencio. El saber qué hablar, cuándo hablar, cómo hablarlo, va a resultar fundamental en nuestra relación con Dios en todo tiempo y en todo momento. Ahora, quiero que con todo esto en mente sigamos avanzando y vamos a llegar hasta el capítulo, hasta el versículo 23. Ya, al final del capítulo 16, dice el Señor, del versículo 15, acompañen por favor leyendo en tu casa, versículos 15 al 23. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él a Ahitofel. Aconteció luego que cuando Husai Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Husai: viva el rey, viva el rey. Y Absalón dijo a Husai: ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Husai respondió a Absalón: no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. ¡Wow! Muchas cosas están pasando en estos últimos versículos del capítulo 16. No te olvides, si recordamos y recordando, que una de las instrucciones que David le había dado a Husai precisamente era que al ser él un hombre muy inteligente, temeroso de Dios, regresara, se quedara y le jurara lealtad a Absalón con el propósito de frustrar e impedir los consejos de Ahitofel. ¿Quién era Ahitofel? Lo hablamos de él un poquito. Era un consejero de David, por supuesto, pero Ahitofel era pariente de Betsabé, sí, la esposa de David. Algunos registros, Josefo por ahí nos meten en algunos asuntos históricos y nos dice que están en la misma descendencia familiar, Ahitofel y
Betsabé, la esposa ahora de David. Probablemente, y esto solamente es especulación, pero que nos puede ayudar a entender por qué tantos consejos muy puntuales de Aitofel en contra de David hacia Absalón y por qué le jura lealtad a Absalón a Aitofel. Porque probablemente no haya estado de acuerdo o le haya guardado rencor a David por lo que había hecho con Urías Eteo, el esposo de Betsabé, y con todo lo que eso representó para su familia. Un impacto social, un impacto moral y un impacto ético, por supuesto. Probablemente de ahí se deba el rencor. Ahora, eso es lo que sucede. Y Husai, él cumple a la cabalidad lo que dice el rey David, y cuando Absalón lo ve, Absalón sospecha, pero le dice: ¿dónde está tu lealtad con tu amigo? Y Husai dice: a ver, yo sirvo al rey de reyes, al rey que es en turno, no a los amigos. Algo que puede ser aplicable perfectamente a nosotros es, como líderes, para los que son líderes, los pastores, los ancianos, los diáconos, las directivas de las sociedades, los ministros o las ministros de las iglesias o en las sociedades, organizaciones, no servimos amigos, servimos a Dios. Podemos llevarnos muy bien con todos, podemos apreciar a muchas personas, pero no servimos amigos. No los servimos porque sean nuestros amigos, porque, como dicen algunos chicos hoy, nuestros bros, nuestros brothers. No, estamos ahí para asumir nuestro liderazgo, que en el fondo es la respuesta de Husai Arquita. Él dice: a ver, yo estoy aquí para servir al rey, tu padre el rey no está, tú ahora te dices el rey, yo te sirvo a ti como serví a tu papá, te voy a servir a ti. Y dirás: bueno, pero los consejos de Husai no fueron los mismos que le habría dado a David. Él tendría que aconsejar. Y eso será tema para la siguiente reflexión, en el siguiente estudio del próximo martes. Pero, por lo tanto, Husai cumple con su propósito y le demuestra que tiene que hacer. Ahora, llegando ya a territorio de Jerusalén, ya instalándose con todas las de la ley, delante de todo mundo, Absalón le pregunta a Aitofel: ¿y ahora qué hacemos? Y le da una recomendación burda, grotesca, desagradable, y le dice: pues manda a poner tiendas de campaña y ten relaciones con las concubinas de tu padre a la vista de todos, para que ellos entiendan que David te odia y te apoyen a ti. Dirás: ¿por qué dio este consejo? Un poquillo más atrás, en el capítulo 12, versículos 11 y 12, en el discurso de Natán a David, después de reprenderlo por haber matado a Urías Eteo y haberse acostado y tenido relaciones con Betsabé, y evidentemente al haberla embarazado, dice: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Sí, lo que Dios había dicho con Natán el profeta se estaba cumpliendo con Absalón a través del consejo de Aitofel. ¿Aitofel era un hombre de Dios? No. ¿Absalón era una persona temerosa de Dios? Tampoco, estaba muy lejos de ser. ¿Por qué se cumplió? Porque Dios lo había profetizado. Porque Dios utilizó a Absalón y a Aitofel para cumplir su sentencia en contra de David. La Escritura nos dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso es que debemos tomar muy en serio y con puntualidad todo lo que aprendemos de parte de nuestro Dios y ponerlo en práctica.
Y quiero dejarte este último versículo como reflexión. Ve el versículo 23. No sé si a ti se sorprenda, a mí sí me sorprende y muchísimo. Dice, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Wow, si es fuerte lo que está describiendo el autor del segundo libro de Samuel en este versículo 23. En ese tiempo, consultar a Ahitofel es como si consultaras la palabra de Dios. Lo que Ahitofel decía, se hacía. ¿Por qué razón? Porque era una persona hábil, una persona que conocía la ley, que no tenía temor a hablar en público, y que evidentemente esto lo venía haciendo con David, aunque no hay muchos datos acerca de la relación de Ahitofel con David y con Absalón. Todo este capítulo en el cual hoy hemos reflexionado, amados hermanos, ha tenido que ver cómo respondemos a quienes nos ofenden. ¿Cómo reaccionamos ante la opresión, ante las cosas que no son lo que queremos? ¿Y qué voces aprendemos a escuchar en nuestra vida? Como cristianos, como creyentes, la única voz autorizada que deberíamos escuchar es la de Dios a través de su Espíritu Santo. Pero insisto, no los busques, pero te vas a encontrar a un Siba, te vas a encontrar a un Abisai, te vas a encontrar a un Simei, que van a hacer su función en la vida. Va a haber siempre cerca de ti quien busque sacar provecho de su relación contigo. Habrá quien te hable solamente por interés, habrá quien te considere solamente por interés. Y el día que dejes de ser de interés para ellos, te van a dejar, te van a abandonar. Te vas a encontrar a un Abisai que te va a impulsar a no dejarte, a pelear, a discutir, a hablar, a alegar, a no dejarte, a gritar, a levantar la voz, porque total Dios nos ha mandado a defender la justicia y lo que te están haciendo es injusto. Siempre va a haber alguien que, lejos de buscarte llevar a encontrar una reconciliación en la vida, te va a buscar siempre que te estés peleando porque eso le conviene. Porque así siempre va a estar en la escena. Y probablemente te encuentres con un Simei. Ojo con este grupo, o con esta persona, este tipo de personas. Simei estaba dolido. Y a diferencia de Siba, y a diferencia de Abisai, él estaba sufriendo. Justa o injustamente, pero estaba sufriendo. Tenemos que aprender a darle lectura a todos estos detalles que encontramos en la Escritura. No aparecen simplemente como un hecho anecdótico. ¿De qué nos puede servir? Que David caminara, se encontrara a Siba y le quiso pedir algo. ¿De qué nos sirve saber que Abisai siempre fue un impulsivo? ¿De qué nos sirve saber que Simei, de las pocas veces que se va a mencionar en la Biblia, va a pasar algo también fuerte con él? Estuvieran ahí en el momento en el que David estaba persiguiendo a su hijo. Bueno, esas tres personalidades son hombres, son personas que existieron, no son frases construidas para dar una enseñanza moral, no era el propósito. Pero sí recordarnos a nosotros cómo Dios actúa en beneficio de su pueblo, de su iglesia, y nos recuerda cuánto nos ama. Por lo que nuestra posición como creyentes, nuestra posición como hijos de Dios, tu posición en la iglesia, debe ser siempre la que David tuvo en este tipo de circunstancias. Paciencia, prudencia. No significa que dejemos pasar las cosas por alto. No significa que no nos importe la justicia. Nos debe importar.
pero debemos hacerlo con temor y dejando todo en las manos de Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu gran amor y misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reflexionar en tu palabra en esta noche. Te pedimos que nos bendigas, que seas con nosotros como iglesia, que nos ayudes a entender tus planes, tus propósitos en este tiempo. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias por todo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pues bien, mis amados hermanos, doy gracias a Dios por tu vida, siempre enriquecedor. Gracias porque sabemos que estamos presentes, estamos viendo ahí tus comentarios. Por supuesto, una disculpa si en vivo en este momento no te puedo responder, es complicado tener el celular aquí, y me distraigo además, no es recomendable, pero por supuesto que te daremos un fuerte abrazo. Nos dará mucho gusto que nos visites en la casa del alfarero. Nos vemos próximamente. Que el Señor siga siendo contigo. Disfruta tu martes, disfruta tu familia, diles que los amas. Más importante, muéstraselos, que sepan que estás ahí, que sepan que Dios va contigo y que tú eres un compañero, un miembro, una parte de la familia, de esa vida, de esa persona que estará con Él en todo momento, y Dios con nosotros. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana.